Colombia en el tiempo, por Xiomara Marentes. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje a través de la historia colombiana. Exploraremos su evolución a lo largo del tiempo, desde los tiempos más antiguos de la civilización que habitaron nuestras tierras hasta la Colombia moderna que conocemos hoy. Este recorrido nos permitirá entender cómo han influido los eventos históricos, sociales y culturales en la formación de nuestra identidad nacional. Durante el recorrido de toda esta semana hemos revisado diferentes materiales que nos ayudarán a contextualizar cada etapa de este proceso. Hablaremos de los pueblos indígenas, la llegada de los colonizadores, la lucha por la independencia y los desafíos y logros de las características de nuestro país entre los siglos XX y XXI. Acompáñenos mientras desentrañamos los hitos más importantes y las voces que han dejado su huella en la historia colombiana. Comencemos este viaje. Antes de la llegada de los españoles. Las comunidades indígenas de nuestra Colombia florecían en un vasto y diverso paisaje cultural, donde cada grupo mantenía tradiciones, creencias y sistemas de organizaciones sociales únicos, desde los majestuosos muiscas en el altiplano, con sus elaboradas construcciones políticas y sus avanzadas agriculturas, hasta los caribeños de la región Caribe, conocidos por sus habilidades en la natación y el comercio. Estas culturas eran el reflejo de una profunda conexión de la tierra y su entorno. Las comunidades indígenas cultivaban no solo la tierra, sino también sus conocimientos ancestrales, transmitiendo historias y saberes que eran fundamentales para su identidad. La espiritualidad y la naturaleza estaban entrelazadas en su vida cotidiana, formando una cosmovisión rica y compleja. Estas eran un tiempo de autonomía en la que cada grupo indígena prosperaba con su propio derecho, contribuyendo a la vasta riqueza cultural que hoy reconocemos como parte de nuestro patrimonio colombiano. La llegada de los españoles a Colombia fue entre los años 1492, cuando Cristóbal Colón, impulsado por la búsqueda de nuevas riquezas y rutas, desembocó en estas tierras llenas de vida y diversidad. En su encuentro con nuestros pueblos indígenas, se desató una mezcla de esperanza y tragedia. Mientras unos veían un nuevo mundo, una oportunidad para expandir su imperio, otros se enfrentaban a la llegada de un cambio drástico que transformaría para siempre su forma de vida. El asombro y la curiosidad fueron mezclados con dolor y resistencia ante la colonización. En este proceso, nuestros ancestros lucharon con valentía por su tierra, su cultura y su identidad. La colonización trajo consigo una situación y un sistema de opresión
explosivo que buscaba someter a nuestros pueblos. Sin embargo, la resistencia y la unión de las comunidades indígenas también marcaron este periodo, creando un legado de lucha y dignidad que perduró hasta hoy. Recordemos que la historia no solo se cuenta en fechas y eventos, sino en la historia de las personas que vivieron en estos momentos. Honremos a nuestros ancestros al recordar su valentía y su lucha por la libertad, y al comprometernos a preservar sus memorias y su legado en nuestro camino hacia el futuro. La lucha por la independencia de Colombia fue un proceso lleno de valentía y sacrificios. Desde el siglo XVIII, la idea de libertad y justicia comenzó a florecer en las mentes de los criollos, quienes soñaban con un país libre del dominio español. Figuras como Simón Bolívar y Francisco de Miranda y Antonio Nariño lideraron este movimiento, inspirando a muchos a levantarse en armas y luchar por un futuro mejor. A lo largo de varias batallas, los patriotas enfrentaron grandes dificultades, pero su determinación y amor por su patria los impulsaron a seguir adelante. Finalmente, tras años de conflicto, el 20 de julio de 1810 se proclamó la independencia de Colombia, marcando un hito importante en la historia del país. Este día se recuerda como un símbolo de lucha y unión, la unidad, donde la esperanza de construir una nación libre se hizo realidad. La independencia no solo significó la libertad del yugo español, sino también el inicio de un camino hacia la construcción de la identidad propia y el desarrollo de un país en el que todos pudieran vivir con dignidad y derechos. La lucha de aquellos valientes sigue inspirando a las generaciones actuales a valorar y defender la libertad. Ahora, exploraremos el papel fundamental del café en la modernización de Colombia. A través de esta fascinante historia desentrañaremos cómo este grano no solo ha sido un símbolo de identidad nacional, sino también un motor que impulsó la inserción del país en la economía mundial, facilitó la industrialización y transformó las dinámicas sociales y políticas. Para entender la trascendencia del café en Colombia, debemos comenzar con la inserción en la economía mundial. Desde finales del siglo XIX, Colombia estableció relaciones comerciales que la conectaron con el mercado internacional. Los exportadores colombianos, en su afán por aumentar la producción, crearon redes comerciales que abarcaron no solo el continente americano, sino también Europa y Asia. La cooperatividad cafetera, por su parte, jugaron un papel fundamental en las organizaciones de los productores, permitiendo que pequeños agricultores se unieran para competir en el mercado global. A través de esta asociación, el café se convirtió en el primer producto de exportación de Colombia, colocándolo en el mapa económico mundial, facilitando la modernización y la infraestructura del país. Estos procesos reflejan la complejidad de la modernidad en Colombia. Desde el crecimiento económico ha ido de mano con la explotación de recursos y la violencia de derechos humanos. La promesa de riqueza a menudo ha profundizado la pobreza de quienes habitan esas tierras.
Las luchas por el control de los recursos naturales han llevado a la resistencia de comunidades indígenas y campesinas, que defienden sus territorios y modos de vida, aunque se han establecido mecanismos de consulta y participación. Estas iniciativas frecuentemente son ignoradas o manipuladas, perpetuando el ciclo de injusticia. Hoy en día, el Putumayo sigue siendo un punto focal de debate sobre la economía extractiva en Colombia. Las dinámicas de minería y petróleo afectan el tejido social de la región, y las comunidades se encuentran atrapadas entre las oportunidades económicas que ofrecen y los impactos devastadores que a menudo traen consigo. Las búsquedas en un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental es cada vez más urgente en un contexto sobre la lucha por la injusticia social y ambiental en la realidad cotidiana. Sin embargo, la modernidad en Colombia no se limitó en la producción de café. También reveló una cara sombría de la economía, especialmente en regiones como el Putumayo. A finales del siglo XIX y principios del XX, la explotación del caucho convirtió esta zona en el epicentro económico marcado por la brutalidad hacia la población indígena. Los caucheros, en su afán de maximizar beneficios, sometieron a las comunidades a condiciones inhumanas, provocando un enorme sufrimiento y la casi extinción de diversas etnias y tradiciones culturales. Con la llegada del petróleo en la década de 1960, la región enfrentó una nueva ola de extractivos que, aunque promovían desarrollo, dejó atrás de sí conflictos, desplazamiento y daños ambientales. Las extracciones petroleras se realizaron sin una adecuada consideración del entorno natural, resultando en la contaminación de ríos y tierras, lo que afectó tanto la agricultura como la salud de las comunidades. La incursión de empresas multinacionales intensificó la tensión entre la nación y las comunidades locales, que a menudo se vieron despojadas de sus tierras y derechos. Ahora regresemos con el café. A finales del siglo XIX, Colombia comenzaba su transición hacia la modernidad, y fue justamente el café el producto que encendió esa chispa. No solo era una fuente de divisa, sino también un catalizador para el crecimiento de nuevas infraestructuras como vías ferroviarias y puertos. El auge de las exportaciones de café permitió que pequeñas comunidades rurales comenzaran a conectarse con los mercados internacionales, y así una Colombia rural empezó a dar los primeros pasos hacia la industrialización. No obstante, este desarrollo no fue homogéneo ni mucho menos sencillo. La modernización inicial del país fue un proceso que implicó profundas transformaciones a lo largo de los años. El café no solo dinamizó la economía, sino que también fomentó una nueva clase de actores sociales, los campesinos cafeteros. Estos trabajadores de las zonas rurales
del eje cafetero no solo estaban produciendo para el mercado global, sino que también comenzaron a demandar reconocimientos políticos. Y fue ahí donde partidos como el liberal encontraron una oportunidad para generar alianzas con estos sectores emergentes. El Partido Liberal a lo largo del siglo XX impulsó una serie de reformas que respondían a las demandas de estos nuevos actores sociales. Durante la República Liberal entre 1930 a 1946, el Estado, bajo el liderazgo de presidentes como Alfonso López Pumarejo, promovieron una agenda de movilización que incluía reformas agrícolas y laborales. Estas políticas buscaban integrar a los campesinos dentro de las estructuras económicas más formales y consolidar a Colombia como una nación moderna sin necesidad de urbanizarla por completo. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de tensión. El conservadurismo tradicional, profundamente arraigado en las élites terratenientes, vio estas reformas como una amenaza a sus privilegios. Las respuestas políticas de estos partidos moldearon el panorama colombiano, y las luchas entre los sectores liberales y conservadores no solo marcaron el rumbo político del país, sino también la manera en que las regiones rurales, especialmente los cafeteros, se integraban a la vida política. Por eso, como dije en un principio, el café fue mucho más que un simple cultivo comercial. Fue el motor que impulsó la industrialización y modernidad del país, y al mismo tiempo la semilla de nuevos movimientos sociales que exigieron su lugar en la política.